Buenas tardes, yo soy el Padre Manuel Giraldo de la parroquia de San Judas Tadeo del Santuario. Hemos iniciado el tiempo de Cuaresma y nada mejor para este tiempo de Cuaresma pues hablar de lo que significa la Cuaresma y del mensaje que el Papa Francisco nos ha dado ya para este tiempo, en el que él nos habla de la globalización de la indiferencia. Es un título sumamente importante. Todo hoy es globalización. Este mundo está globalizado. Y la globalización de la indiferencia la estamos notando todos. Todos vivimos esa experiencia de la globalización de la indiferencia. En las noticias, todos los días, aparece la indiferencia de un mundo frente al sufrimiento de las personas, de las comunidades. Todos los días nos damos cuenta de cuánta indiferencia hay del hombre de hoy ocupado en sus quehaceres terrenos, normal, pero demasiado embebido en conseguir mucho dinero, en preocuparse por las cosas materiales, en buscar su bienestar y sus placeres y sus ambiciones humanas y dar rienda suelta a la búsqueda de superar sus necesidades. Entonces, muchas veces pasamos por encima del sufrimiento y del dolor del hermano. La Cuaresma es un tiempo propicio para vivir la caridad, para experimentar que aquí no somos más que pasajeros, que no estamos en nuestra patria, que estamos en patria lejana, que tenemos que buscar aquello que nos pertenece, el cielo nuevo y la tierra nueva de que nos habla el libro del Apocalipsis, y que debemos estar constante mirando hacia allá. Y para mirar hacia allá es necesario aquí y ahora comportarnos como verdaderos hijos de Dios. ¿Y qué es comportarnos como verdaderos hijos de Dios? Es sencillamente vivir en plenitud o lo mejor posible la caridad, la virtud del amor. Una virtud teologal que a veces descuidamos y que ante tantas cosas que nos suceden hoy, tenemos que estar atentos sobre todo a aquello que perjudica, que mortifica, que hace daño al prójimo. Porque hoy pasamos por encima de la tranquilidad y de la paz de los demás de la manera más fácil y vivimos engañados en un mundo que no puede ser nuestro mundo. Vivimos engañados en un mundo que nos ofrece tantas posibilidades, que nos brinda tantas facilidades, pero que ha olvidado lo más importante, la vida humana y lo que significa la vida humana. Este trasegar por el mundo en medio de luchas, de esfuerzos, de dificultades, de problemas, pero siempre buscando una meta, un horizonte por conquistar y por el cual vale la pena luchar y sacrificarse todos los días. El profeta Joel, el miércoles de ceniza, nos comentaba acerca de la conversión. Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto, rasgad los corazones, no las vestiduras, convertíos al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y misericordioso, lento en la cólera y rico en piedad, que se arrepiente de sus amenazas cuando descubre un corazón que ama. Que se arrepiente de sus amenazas cuando nosotros nos arrepentimos de nuestras faltas. Que se arrepiente de sus amenazas cuando nosotros sabemos dar respuesta adecuada al llamamiento que Él nos hace constantemente a una vida mejor. No estar aquí tan tranquilos buscando un cielo que de pronto no nos va a llegar,
porque no lo hemos sabido ganar con nuestro esfuerzo y con el trabajo de cada día. Es importante cambiar de vida. La liturgia durante todo el año nos está invitando a cambiar de vida. ¿Y qué es cambiar de vida? Pues darle un sentido nuevo a la existencia y no estar solamente buscando aquellos intereses personales que de pronto nada tienen que ver con la búsqueda de los bienes eternos que anhelamos. Cambiar de vida es ponerle un horizonte nuevo, es buscar una meta diferente a lo que siempre hemos pensado, porque muchas veces no nos interesamos sino por nuestro bienestar, por pasarla bien, por disfrutar de esta vida, y de pronto olvidamos que a nuestro lado hay muchas personas agobiadas, enfermas, pobres, sin qué comer, sin dónde dormir, sin con qué vestirse, que hay muchas personas que sufren grandes necesidades y que tienen terribles complejos y angustias que ignoramos y de las cuales no queremos saber nada. Pues convertirnos es sencillamente vivir la solidaridad. En otras palabras, saber conocer quién es el que vive a mi lado, en qué situación están aquellas personas que comparten conmigo la vida, cuántas dificultades tiene cada ser humano, y a veces se sufre en soledad, se sufre y se vive una experiencia dolorosa que no hay con quien compartir, porque en un mundo en donde hay tantos afanes, también hay mucha soledad, porque cada uno está en lo suyo y olvida el problema de los demás. No podemos contentarnos con estar aquí buscando los placeres, los anhelos, las delicias de esta vida y olvidando que con nosotros va también una multitud de personas que de alguna manera tienen que ver con nosotros y nosotros tenemos que ver con ellos. Esa globalización de la indiferencia es la que tenemos que superar nosotros. No podemos pasar el sufrimiento de los demás de una manera inadvertida. Tenemos que meternos en la vida de los otros, a sabiendas de que es el ejercicio de la caridad lo que nos va a ayudar en esta vida a conquistar la vida eterna. Tenemos que aprender a vivir en el amor, para con aquellos que comparten con nosotros la vida y con aquellos que de pronto están un poco más lejos, pero que también necesitan de nosotros. Ese prójimo de que nos habla la parábola del buen samaritano es cualquiera que yo me encuentro en mi camino. Es aquel que me tiende la mano para pedirme una limosna, o es aquel que me suplica que le ayude en una dificultad, aconsejándole, mostrándole el camino del bien, dándole alguna respuesta a sus complejos, a sus angustias, a sus preocupaciones, a sus anhelos. Y todos tenemos tantas oportunidades. Todos los días nos encontramos con personas necesitadas de nosotros, pero muchas veces no tenemos tiempo para ellos, o decimos no tener tiempo porque es una costumbre que vamos cogiendo en la vida, de que no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo para todo. Y cuando uno es generoso y cuando uno sabe ocupar bien su tiempo, hay tiempo para todo. El mismo apóstol nos dice, hay tiempo para dormir, para descansar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para rezar y tiempo para preocuparse de las cosas temporales, hay tiempo para Dios y de pronto hasta tiempo para el diablo. Pero no digamos nunca, no, es que no tengo tiempo. Es una gran mentira. Dejemos que los demás se desahoguen con nosotros. Escuchemos al otro. Que no tengamos que vivir en un mundo de soledades
ante una sociedad que cada día está más desarrollada y que sueña con vivir esa solidaridad, ese estar con los otros, ese compartir con los otros, ese querer ayudarle a los otros. Eso es lo que nos debe acompañar siempre, y por eso es por lo que nos tenemos que preocupar constantemente. En este tiempo de Cuaresma, el Papa nos está hablando de no ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Y nos está diciendo, o nos está colocando tres citas bíblicas que nos ayudan en esta reflexión. Y la primera es: si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren con él. Es una cita del apóstol San Pablo, en la que compara nuestro cuerpo con el mundo. El mundo está compuesto por una gran cantidad de personas que lo habitan, pero es la iglesia de Dios que peregrina. Es la iglesia de Dios que aquí en el mundo está fortalecida y animada por su cabeza, que es Cristo. Y en esa iglesia todos somos miembros. Y esa iglesia es la que compara San Pablo con el cuerpo humano. Si de pronto nos pinchamos un dedo con una aguja, no sufre solamente el dedo, sufre todo el cuerpo. Y si ese pinchazo de pronto es un poquito fuerte y nos sale sangre, entonces hasta nos da dolor de cabeza y brota fiebre y un malestar tremendo en todo el cuerpo. ¿Pero por qué si no fue ni sino solo un dedito el que se pinchó? Porque todo el cuerpo se hace solidario, porque con ese dedito que está pinchado. Lo mismo sucede en la iglesia. Nuestra vida tiene repercusión a nivel de toda la vida de la iglesia. Si somos buenos, la iglesia es buena. Si somos malos, también hacemos que en la iglesia aparezca ese mal, ese daño que le hacemos con nuestros comportamientos. Entonces tenemos que ser solidarios, hacer que todos los miembros de la iglesia tengan que ver conmigo y yo tenga que ver con ellos. Compartir con los demás, ayudarle a los otros, vivir la experiencia de su amor y vivir esa vida comunitaria en la que nos hagamos solidarios con la vida de los demás. También el Papa nos habla de aquella cita del libro del Génesis, donde Dios se presenta a Caín para decirle: Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? A Caín no le importaba la vida de su hermano. Caín ya lo había matado. Se había vengado con él, porque por su egoísmo, porque por su ambición humana no había sido grato a los ojos de Dios, y entonces la envidia lo había llevado a acabar con la vida de su hermano. Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Es la voz de Dios que nos llama constantemente a nosotros para preguntarnos: ¿dónde están nuestros hermanos? ¿Dónde están los pobres? ¿Dónde están los que sufren? ¿Dónde están los enfermos? ¿Has visitado alguna vez a esas personas que viven cerca de tu casa y que están en la cama, que no pueden levantarse y que sufren terriblemente en sus enfermedades? ¿Has visitado alguna vez a aquella persona que tuvo un percance, tuvo una dificultad y necesita una compañía, un consuelo, una palabra de ánimo? ¿Te has preocupado por tantas personas que no saben ni de dónde vienen ni hacia dónde van y viven en un mundo sin sentido? ¿Por qué no vas y
le brindas una expresión de amor, una palabra de cariño y le muestras el camino de la solución de sus problemas. Hay tanto que hacer por el mundo de hoy. Vivimos en un mundo tan complejo y a veces nos despreocupamos tanto de ese mundo que perdemos la mayor parte de nuestro tiempo en preocupaciones inútiles personales que verdaderamente no conducen a ninguna parte. Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Es necesario que en las parroquias, nos dice el Papa Francisco, se viva la misericordia en medio de un mar de indiferencia. Los que pertenecemos a una parroquia, vivamos la experiencia de esa solidaridad, al menos con los miembros de nuestra parroquia. Que vivamos la experiencia parroquial de un grupo de personas que tienen sus mismas ilusiones y sus mismas esperanzas, su orientación espiritual y su vida alrededor de una iglesia, de una comunidad que debe vibrar por la caridad y por el bien para los otros. Nos habla el Papa también de fortalecer nuestros corazones para evitar la tentación de la indiferencia. La Cuaresma es una invitación a la conversión. Conversión para insistir en la lucha por el bien de los demás. Conversión para superar nuestros egoísmos y nuestras ambiciones. Conversión para no estar pensando solamente en mí mismo, sino saber que hay otros que necesitan de mí. Hay que evitar esa tentación diabólica de la indiferencia de que nos habla el Papa y que nos hace creer capaces de salvar el mundo por medio de nuestro esfuerzo personal. Entonces es necesario que mantengamos esa lucha por vivir la caridad, por expresarnos frente a los demás como verdaderos cristianos, por darnos a conocer a la comunidad como personas que sabemos compadecernos de los otros, vivir la experiencia del sufrimiento y del dolor de los otros, sentir lo que sienten nuestros hermanos y buscar esos mismos ideales, esos mismos anhelos que toda la comunidad cristiana busca. Es el encuentro definitivo con Cristo. Sabemos cómo, y nos lo ha dicho la liturgia en estos días, hay toda una tarea por realizar durante el tiempo de Cuaresma para evitar esa indiferencia. Primero, la limosna. Hay que dar limosna. Pero dar limosna no es entregarle al otro una moneda o un poco de pan. Dar limosna es más que entregar algo, es entregarse a sí mismo, es darlo desde el corazón. Cuando demos limosna, no la demos por cumplir, no la demos porque el otro la necesita y yo la tengo y me sobra. Cuando demos limosna, hagámoslo desde el corazón, es decir, con todo el amor de mi vida, con todo el deseo de mi corazón de que el otro se sienta bien. Y entonces no se trata de tirarle un billete o una moneda, pequeña o grande. Lo que importa es que el otro, detrás de esa moneda, descubra la sonrisa, el amor con que yo lo dé, la alegría que yo siento al poder compartir con mis hermanos que necesitan algo de lo que a mí no solamente me sobra, sino también me hace falta.
es bueno dar aquello que nos hace falta. No nos acostumbremos a dar lo que me sobra. Es que me sobró este poco de leche, lléveselo a fulanita de tal. Bueno, eso sirve. Es que me sobró una libra de panela en el mercado esta semana, lléveselo a ese pobre que vive allá después de la esquina. Eso es bueno, pero no es suficiente. ¿Por qué no de ese almuerzo que tenemos hoy para repartir, saquemos un poco de lo que nos podríamos comer nosotros para llevarle a otro que necesita también alimentarse? Ese mercadito que yo tengo para la semana, saquemos de ahí un poco para un hermano que necesita. Entonces sí, yo me desprendo de algo que yo necesito para darle al otro y que el otro se sienta bien ante esa dádiva que yo hago. Es muy importante la actitud con que yo me exprese frente a la entrega de una limosna. Es muy importante también en este tiempo de Cuaresma la oración. Hay que saber orar, hay que aprender a orar y hay que orar por las necesidades de los que están con nosotros o de los que solicitan de nosotros una oración, porque la oración nos ayuda a enriquecernos mutuamente, nos estimula, sabiendo que hay otros que se interesan por mí. Es muy bonito cuando en cualquier momento de la vida estamos orando y expresamos las necesidades de otros pidiéndole a Dios que le ayude a solucionar sus problemas. La limosna, la oración y el sacrificio, la mortificación, el ayuno, la abstinencia, todas estas cosas que de pronto se nos van acabando en este mundo moderno en donde hay tantas preocupaciones, tantas cosas bellas, pero también tantas necesidades y tantos problemas por ayudar a resolver. Lo que el Papa quiere es que nosotros ayudemos a los demás a solucionar sus problemas, que no seamos indiferentes ante las necesidades del prójimo y que vivamos la experiencia del amor como miembros de una iglesia, de una parroquia, de una diócesis, que tengamos ese deseo de que todos vamos adelante compartiendo lo que tenemos con los demás y viviendo ese sentido de solidaridad, ese sentido de compartir, ese deseo de que nuestra Pascua que estamos esperando o que estamos viviendo ya desde ahora, porque la Pascua se empieza a vivir desde la Cuaresma, que es el ser, el identificarnos con Cristo en su pasión, muerte y resurrección, que durante este tiempo de Cuaresma vivamos ese tiempo de Pascua que empieza con la pasión del Señor y en la que nosotros podemos compartir también con un poco de sacrificio, con un poco de mortificación, con un poco de ayuno, con un poco de oración y con un poco de limosna. Es bueno tener todas estas cosas presentes ahora en este tiempo de Cuaresma para que cuando llegue la Pascua, entonces sintamos que realmente vivimos la unidad con Cristo, resucitando con Él y viviendo con Él la experiencia y la alegría de su resurrección. Bueno, finalmente es muy importante que vivamos bien este tiempo de Cuaresma. Es muy importante que lo aprovechemos en el camino de nuestra santificación y sea que para nosotros una oportunidad de acercarnos más al Señor y vivir la experiencia de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Hace poquito que pasamos de la Navidad y ya estamos en la Cuaresma.
son las experiencias de un tiempo litúrgico que nos va llevando como de la mano por estos senderos de la vida, haciéndonos o ayudándonos a que cada día vivamos más la experiencia del amor de Dios, que nunca nos abandona y que está con nosotros en las buenas y en las malas, en las dificultades y en los éxitos, en los fracasos y todos los días de nuestra vida vamos sintiendo que nuestra vida va llenándose de ilusiones, va llenándose de alegría, va llenándose de paz, en la medida en que vamos viviendo toda esta experiencia litúrgica a través del año. No perdamos la ilusión de la vida eterna. No perdamos la esperanza de disfrutar un día de los dones que el Señor nos proporciona. Ahora vivimos un poco en dificultades, un poco de problemas, de enfermedades, de dolores, de angustias, de preocupaciones, pero luego viene el desenlace de todo esta problemática, que es necesariamente el momento final, cuando Dios nos llama para decirnos, bueno, has hecho bien tu trabajo, has cumplido con tu misión, vengan a mí para disfrutar conmigo de la felicidad que tanto anhelar. Eso es lo que tenemos que buscar siempre y hacer que nuestra vida valga la pena, no porque la disfrutamos dándole rienda suelta a nuestros caprichos humanos, sino porque la vivimos en la experiencia de cumplir una misión que se nos encomendó y que la cumplimos a cabalidad de acuerdo a los designios de Dios. Señor Jesús, nos encomendamos a ti, te entregamos nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos. Ayúdanos para que este tiempo de gracia que nos brindas, esta Santa Cuaresma, 40 días de oración, de penitencia y de limosna, sea también para nosotros la oportunidad de acercarnos más a ti y de vivir una vida de experiencia contigo en el sufrimiento y en el dolor para hacernos merecedores de tu resurrección.